Listo, entonces respecto a la prensa hidráulica, sí, que como habíamos dicho, era una aplicación de la ley o el principio de Pascal. Habíamos dicho que pues íbamos a tener que una presión de entrada iba a ser igual a una presión de salida, ¿sí? Habíamos visto que en este caso pues sería la fuerza menor entre el área menor igual a la fuerza mayor entre el área mayor, ¿sí? Aquí en este libro, este autor pues maneja la fuerza de entrada, ¿sí? Nada más lo pone como del inglés, que es de in y de salida out, ¿ok? Entonces, la presión de entrada, ¿sí? Fuerza de entrada entre el área de entrada igual a la fuerza de salida entre el área de salida. Entonces, la ventaja mecánica ideal, ¿sí?, de un dispositivo va a ser igual a la relación de la fuerza de salida con respecto a la fuerza de entrada, ¿sí? Entonces, para que vean esto, la de la salida con respecto a la fuerza de entrada. Entonces, simbólicamente vamos a escribir, ¿sí?, que la ventaja mecánica ideal, ¿sí?, MI, es igual a la fuerza de salida entre la fuerza de entrada. Si se fijan, aquí nada, lo único que se hace es, por así decirlo, un despeje, ¿sí?, de la fórmula que tenemos aquí, ¿sí? Aquí esta fuerza de entrada la paso para acá, dividiendo, ¿sí? De tal manera que sería la fuerza de salida entre la fuerza de entrada, ¿sí? Esta área acá de salida, pues la paso para acá, ¿sí? Y eso pues es prácticamente el área de salida entre el área de entrada, ¿sí? Y la ventaja mecánica ideal sería el resultado, ¿sí?, de dividir esto, ¿sí? Fuerza de salida entre fuerza de entrada, ¿sí? Entonces, una pequeña fuerza de entrada puede ser multiplicada para producir una fuerza de salida mucho mayor, ¿sí?, utilizando simplemente un émbolo de salida con un área mucho mayor que la del émbolo de entrada, ¿sí? Entonces, esto ya es más parecido a lo que habíamos visto, donde la fuerza de salida va a ser igual a la fuerza de entrada por el área de salida entre el área de entrada, ¿ok? Pero lo que quiero ver hoy es esto, lo de la ventaja mecánica ideal. Entonces, de acuerdo con lo que habíamos visto, ¿sí?, anteriormente de trabajo, ¿sí?, ya vieron lo de la parte de conservación de energía. Pues entonces el trabajo de entrada debe ser igual al trabajo de salida. Y como en este caso estaríamos manejando una ventaja mecánica ideal, sí, vamos a, por así decirlo, si decimos ideal, ya sabemos que pues no hay fricción, no hay ciertos tipos de cosas que vayan a intervenir, sí, vamos a considerar todo ideal. Entonces, si la fuerza de entrada, ¿sí?, la FI, recorre una distancia, ¿sí?, mientras la fuerza de salida, ¿sí?, la FO, viaja a una distancia, ese subíndice O, vamos a decir que el trabajo de entrada es igual al trabajo de salida, ¿sí? Entonces, nosotros hemos visto el trabajo como una T o una W, ¿sí? Una W mayúscula, ¿sí?, de work. Entonces, si nosotros tenemos pues que el trabajo de entrada, ¿sí?, es igual al trabajo de salida, ¿sí?, y ya habíamos visto que trabajo era fuerza por distancia, ¿sí?, habíamos visto que el trabajo era fuerza por distancia, ¿sí? En este caso aquí, este autor, la distancia la va a nombrar como S, ¿sí?, de tal manera pues que va a ser fuerza por distancia, de esa manera. Y va a ser la fuerza de entrada
por la distancia de entrada igual a la fuerza de salida por la fuerza de salida. ¿Ok? Entonces, con este dibujito nos vamos a dar una idea mejor, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos una fuerza de entrada, ¿sí? Que por así decirlo sería la, la fuerza menor, ¿sí? Y tenemos un área inicial, ¿sí? O de entrada. Pero cuando nosotros aplicamos esta fuerza, ¿sí? Perpendicular a la sección transversal o el área, ¿sí? Este émbolo, ¿sí? Junto con este líquido que hay dentro, ¿sí? Va a recorrer, ¿sí? Una cierta distancia, ¿sí? Hacia abajo, que va a ser como la distancia de entrada, por así decirlo. Entonces, cuando yo aplico esta fuerza de entrada, se recorre una distancia, ¿sí? Obviamente, como aquí está ese líquido dentro, pues se va a ir desplazando. De tal manera que si yo aquí en un principio, aquí tenía este émbolo, ¿sí? Pues debido a la presión que se ejerza, pues va a ser con una fuerza, ¿sí? De salida, ¿sí? Hacia acá, pero se va a recorrer una distancia hacia arriba, ¿sí? Esta distancia, ¿sí? Que va a ser ese subíndice O, ¿ok? Entonces, de esto que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Que es trabajo de entrada igual a trabajo de salida, ¿sí? Fuerza de entrada por desplazamiento o distancia de entrada igual a fuerza de salida por distancia de salida, ¿sí? Entonces lo escribimos así. Y como nosotros ya habíamos dicho que la ventaja mecánica ideal, ¿sí? La ventaja mecánica ideal era fuerza de entrada, perdón, fuerza de salida entre fuerza de entrada, ¿sí? De aquí despejamos, ¿sí? Esta fuerza de entrada la paso para acá dividiendo y esta distancia de salida la paso para acá dividiendo, ¿sí? Voy a tener pues que fuerza de salida entre fuerza de entrada va a ser igual a distancia de entrada entre distancia de salida, ¿sí? Eso sería la ventaja mecánica ideal. Con respecto ahora a las distancias que se recorren, ¿sí? En este caso, para cuando es la de salida, pues lo que se recorre regularmente para arriba, y cuando es la de entrada, por lo que se recorre para abajo, ¿sí? Por lo que estamos presionando debido a esa fuerza de entrada, ¿ok? Ahora, de esto anterior que teníamos, mmm, que la ventaja mecánica ideal era igual a la fuerza de salida entre la fuerza de entrada, y que eso era igual a el área de salida entre el área de entrada. Si recuerdan, pues regularmente vamos a tener el área de un círculo, ¿sí? Debido, digamos, a esas secciones transversales, debido a las tuberías regularmente van a ser cilíndricas. Entonces, si nosotros cortamos una sección transversal, esa área va a ser la de un círculo, ¿sí? Entonces, por eso que ahorita voy a manejar con los diámetros, ¿sí? Si es el área de un círculo, pues vamos a tener que va a ser pi por el diámetro de salida al cuadrado entre 4, entre pi por el diámetro de entrada al cuadrado entre 4, ¿sí? De tal manera que podemos eliminar pi y el 4, ¿sí? Y esto puede quedar como diámetro de salida al cuadrado entre el diámetro de entrada al cuadrado. Todo eso para la ventaja mecánica ideal, ¿sí? Y esto
lo podemos poner como diámetro de salida entre diámetro de entrada al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ya para resumir lo que viene siendo la ventaja mecánica ideal, ¿sí? Vamos a poner pues que es ventaja mecánica ideal sería pues fuerza de salida entre fuerza de entrada, que es igual a área de salida entre área de entrada, que va a ser igual a diámetro de salida entre diámetro de entrada, ¿sí? Al cuadrado, o bien lo pueden poner como diámetro de salida entre diámetro de entrada al cuadrado. Y si nos vamos con los desplazamientos, ahí nada más cambia, ¿sí? Que sería la distancia de entrada entre la distancia de salida. ¿Ok? Entonces, esa fórmula para que la anoten, ¿sí? Entonces, ya con esa fórmula, ¿sí? Que tenemos ahí, ¿sí? Si nos enfocamos en este problema, ¿sí? Que dice, una prensa hidráulica tiene un émbolo de entrada de 5 centímetros de diámetro y un émbolo de salida de 60 centímetros de diámetro. ¿Qué fuerza de entrada se requiere para proporcionar una fuerza total de salida capaz de levantar un automóvil de 950 kilogramos? Ok, entonces aquí hay que recalcar algo, ¿sí? La ventaja mecánica ideal es adimensional, ¿sí? O sea, no tiene unidades. Entonces, aquí nos dice, para calcular la fuerza de entrada, primero se usan los diámetros de los émbolos con el fin de determinar la ventaja mecánica ideal, ¿sí? Entonces, si la fricción es insignificante, vamos a ir haciendo esto, ¿sí? Nos podemos ir enfocando, dijimos, en esta formulita, ¿sí? La ventaja mecánica ideal va a ser el diámetro de salida entre el diámetro de entrada y todo eso elevado al cuadrado, ¿sí? Si se fijan, el diámetro de salida es 60 y el diámetro de entrada es 5. 60 entre 5 es 12, ¿sí? Los centímetros pues se van a eliminar, ¿sí? Y 12 al cuadrado sería 144. Entonces la ventaja mecánica ideal es de 144. ¿Ok? Entonces, si ahí nos dice qué fuerza de entrada se requiere para proporcionar una fuerza total de salida, ¿sí? Si se fijan, nosotros teníamos que la ventaja mecánica ideal era igual a la fuerza de salida entre la fuerza de entrada, ¿sí? Si yo despejo eso, tendré que la fuerza de entrada sería igual a la fuerza de salida entre la ventaja mecánica ideal, ¿sí? Si nosotros queremos levantar un automóvil de 950 kilogramos, ¿sí? Esto sería igual como a un peso de salida, ¿sí? Que sería pues la masa del automóvil por la gravedad, ¿sí? Que si nosotros lo ponemos, ¿verdad? Aquí lo voy a poner. La fuerza de entrada, ¿sí?
La multiplicación de arriba fue 9310, ¿sí? Obviamente Newton, que son kilogramos por metro entre segundos al cuadrado, entre 144, eso me daría una fuerza de 64.65 Newton, ¿sí? Entonces, esa sería la fuerza de entrada que se requiere, ¿sí?, para levantar un automóvil de 100, perdón, de 950 kilogramos, ¿sí? Entonces, si se fijan, lo que se puede hacer aquí es ir calculando las ventajas mecánicas ideales y a partir de eso, pues ya nada más ir jugando con lo que te está pidiendo, ¿sí? Ya sean distancias, ya sean fuerzas, ya sean áreas, ya sean diámetros, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna duda o pregunta sobre lo que es la ventaja mecánica ideal? Muchachos.